En el intrincado tejido de la existencia, la falta de una personalidad resiliente puede convertirse en el caldo de cultivo de la vulnerabilidad emocional y la pérdida de control ante las circunstancias. ¿Te has sentido abrumado por desafíos que generan estrés y ansiedad? La resiliencia estoica es la clave para superarlos. En este viaje de autodescubrimiento, exploraremos las 7 consecuencias que experimentas al ser excesivamente complaciente con las personas y permitir que las circunstancias te gobiernen, revelando cómo las reacciones desproporcionadas ante los desafíos pueden socavar tu bienestar. Pero no te preocupes, porque en cada una de ellas te revelaré 3 estrategias estoicas para evitar que las personas y las adversidades mundanas tengan un impacto negativo en tu vida. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Sin más preámbulo, comencemos con la primera regla que te ayudará a desarrollar una resiliencia puramente estoica e inflexible. Número 1. Voluntad de hierro. La primera regla estoica que transformará tu vida es la voluntad de hierro. Los estoicos entendían que el único control real que poseemos está dentro de nosotros mismos. Adopta una actitud de inquebrantable determinación, como el hierro forjado en el fuego. Nada puede doblegarte si tu voluntad es más fuerte que cualquier tormenta. Imagina que estás trabajando en un proyecto importante en tu puesto laboral y de repente tu jefe te asigna tareas adicionales sin previo aviso. Además, un compañero de trabajo intenta persuadirte para que tomes más responsabilidades de las que puedes manejar. La presión comienza a aumentar y sientes que tu voluntad se ve amenazada por las expectativas externas. Desde una perspectiva estoica, la voluntad de hierro implica reconocer que el único control real que tienes es sobre tu propia mente y acciones. En este escenario, no puedes controlar las decisiones de tu jefe ni las expectativas de tu compañero de trabajo, pero puedes controlar cómo eliges responder y manejar la situación. Para combatir estas influencias externas negativas y mantener una voluntad de hierro, se pueden emplear las siguientes 3 estrategias. La primera corresponde al principio del asentimiento. En la filosofía estoica, el asentimiento se refiere a la aceptación consciente y serena de las circunstancias y opiniones externas, sin permitir que éstas afecten profundamente el estado interno de uno mismo. Los estoicos enseñaban que la clave radica en reconocer la falta de control sobre las acciones de los demás y las situaciones externas. En lugar de resistirse o dejarse afectar negativamente, abogaban por dirigir la atención y el poder hacia la respuesta interna. Esto implica la capacidad de elegir cómo reaccionar ante las influencias que vienen del exterior, asentir de manera consciente y libre, o en su defecto, decidir no ser afectado por ellas. Vivir de acuerdo con este principio estoico implica experimentar una libertad genuina, ya que al no depender excesivamente de las opiniones y expectativas de los que te rodean, se logra una independencia emocional que contribuye a la paz interior y la autenticidad en la toma de decisiones. La segunda estrategia en el contexto de la filosofía estoica se fundamenta en la aplicación de la técnica del distanciamiento emocional. Los estoicos abogan por esta práctica como una herramienta para afrontar situaciones estresantes y para contrarrestar los intentos de otras personas de minar la propia voluntad. La esencia de esta estrategia radica en la capacidad de tomarse un momento consciente para distanciarse emocionalmente de la situación o de las personas que nos generan estrés. Este distanciamiento permite evaluar la situación desde una perspectiva objetiva y pura, libre de las emociones inmediatas que podrían nublar el juicio. En lugar de permitir que las emociones dicten las respuestas, se enfatiza la importancia de responder con calma y claridad. De esta manera, los estoicos sugieren que al mantener un distanciamiento emocional deliberado, se logra una respuesta más razonada y menos impulsiva, en línea con la búsqueda de la virtud y la serenidad interior propias de esta filosofía. Con tus emociones distanciadas, conseguirás mantener la paz interior y la autodisciplina en medio de las tensiones y desafíos cotidianos, volviéndote imperturbable y más sabio al seleccionar tus respuestas. La tercera estrategia es el recordatorio de la virtud interior. Este pasaje refleja la esencia del recordatorio estoico
sobre la virtud que viene de nuestro interior. En la filosofía estoica se enfatiza la importancia de preservar la integridad personal y actuar en consonancia con los principios internos. Se nos insta a concentrarnos en el cultivo de virtudes fundamentales como la paciencia, la justicia y la sabiduría, considerándolas como guías para mantener una voluntad de hierro. La voluntad de hierro representa la firmeza y determinación que se deriva de la adhesión a los principios éticos y virtuosos. Ante presiones externas o desafíos, los estoicos proponen un recordatorio introspectivo. Cuando te enfrentes a presiones externas, pregúntate, ¿esta acción es coherente con mis valores y principios? Regla estoica número 2. La fortaleza en la adversidad. La segunda regla nos enseña que las tormentas de la vida solo fortalecen nuestras raíces. Cuando aprendas a abrazar los desafíos como oportunidades para crecer, entenderás que un roble no se convierte en roble sin enfrentarse a los vientos más fuertes. Para entender la fortaleza en la adversidad, imagina que estás enfrentando dificultades financieras repentinas, pierdes tu trabajo y te encuentras en una situación de incertidumbre económica. La presión y la preocupación por el futuro comienzan a afectarte emocionalmente, generando ansiedad y desesperación. En este escenario, la fortaleza en la adversidad implica abrazar las dificultades como oportunidades para fortalecerte. En lugar de ceder ante el miedo, decides afrontar la situación con una mentalidad estoica. Aceptas la realidad, reconoces que las adversidades son inevitables, pero tu reacción es lo que define tu fortaleza. Para combatir la adversidad y mantener una fortaleza interior arrolladora, se pueden emplear las siguientes 3 estrategias. Reevaluación positiva. La práctica de la reevaluación positiva implica reflexionar de manera constructiva sobre las habilidades y fortalezas personales, dirigiendo la atención hacia soluciones en lugar de centrarse exclusivamente en los problemas. Los estoicos sugerían que al adoptar esta mentalidad, se puede extraer valor incluso de las circunstancias más desafiantes. Para el desarrollo personal, la adversidad se concibe como un terreno fértil, donde cada obstáculo se convierte en una oportunidad para cultivar virtudes estoicas como la paciencia, la perseverancia y la sabiduría. Esta perspectiva busca transformar los contratiempos en catalizadores de automejora y autorreflexión. Siguiente estrategia: comunidad y apoyo. La fortaleza no implica cargar con todo solo, sino reconocer la importancia de la conexión humana y saber cuándo compartir las cargas. La estrategia comunidad y apoyo, dentro de la perspectiva estoica, abraza la idea de que compartir las cargas con otros no solo es permisible, sino fundamental para cultivar una fortaleza auténtica y duradera. En la comunidad y el apoyo mutuo, los estoicos encontraban una fuente de fortaleza que iba más allá de la resistencia individual. Algo a tener en cuenta es considerar que la adversidad no distingue a un solo individuo y que las calamidades del mundo no hacen distinciones entre personas o animales. Las catástrofes no hacen excepciones y nos afecta a todos por igual. Tercera estrategia: acción resiliente. En el marco de la filosofía estoica, la fortaleza no se limita a la resistencia pasiva, sino que implica una participación activa y pragmática en la vida. La estrategia acción resiliente se centra en el desarrollo de un plan de acción concreto y práctico. Esto implica la definición de metas realistas y alcanzables, la búsqueda activa de oportunidades favorables y un compromiso continuo con la resiliencia frente a la adversidad. Los estoicos abogaban por enfrentar los desafíos con una determinación basada en la acción consciente y orientada hacia soluciones. La clave aquí es reconocer que la situación adversa no define la valía personal ni el destino. En lugar de sucumbir ante la adversidad, la estrategia estoica impulsa a recordar que se posee la capacidad de influir en la propia vida a través de acciones deliberadas y metas alcanzables. La resiliencia en este contexto no solo es una actitud mental, sino un compromiso activo con la construcción de un camino positivo a pesar de las circunstancias desafiantes. Regla estoica número 3. La danza con el destino. Imagina que has planificado meticulosamente unas vacaciones perfectas, pero en el último minuto, tu vuelo se cancela debido a condiciones climáticas imprevistas. Te encuentras atrapado en el aeropuerto,
frustrado y decepcionado por la situación que escapa a tu control. La tercera regla, la danza con el destino, nos recuerda que, aunque no controlamos las cuerdas, podemos elegir cómo danzamos. Acepta que el destino puede cambiar, pero tu respuesta es siempre tuya. Ser estoico es bailar con gracia en la sinfonía impredecible de la vida. En este escenario, la danza con el destino implica aceptar que, aunque no puedes cambiar la cancelación del vuelo, tienes el poder de elegir cómo respondes a la situación. En lugar de sucumbir a la frustración, el enojo y sensaciones negativas, decides bailar con las circunstancias y encontrar una nueva perspectiva. Los estoicos abogaban por la flexibilidad mental y emocional ante las inevitables vicisitudes de la vida. Una de las estrategias empleadas por los antiguos consistía en la adaptación creativa. Esta estrategia implica liberarse del apego rígido a los planes originales. En lugar de resistirse ante cambios no deseados, se adopta una actitud creativa que abre la puerta a nuevas posibilidades. En línea con la filosofía estoica, esto implica explorar opciones alternativas y encontrar valor en las experiencias no planeadas. Los estoicos enseñaban que la verdadera sabiduría consiste en danzar con el destino, en lugar de resistirse a sus giros y vueltas. La adaptación creativa es un enfoque activo y positivo para abordar las situaciones cambiantes, buscando oportunidades en medio de la incertidumbre. Continuando con nuestro análisis de la danza del destino, nos adentraremos en una segunda estrategia conocida como conciencia del presente. Los estoicos enfatizaban la importancia de vivir en armonía con la realidad y de aceptar las contingencias de la vida con sabiduría. La estrategia de conciencia del presente implica la práctica de la atención plena, especialmente en momentos en los que las circunstancias no se desarrollan según lo planeado. Los estoicos recomendaban sumergirse en el momento presente, independientemente de las adversidades, apreciando las pequeñas alegrías y reconociendo que la vida es intrínsecamente impredecible. El objetivo de este enfoque estoico es contrarrestar la tendencia humana a preocuparse por el pasado o el futuro, fomentando la apreciación consciente del ahora. Al mantenerse presentes y conscientes, se desarrolla una capacidad para enfrentar las eventualidades con serenidad y para encontrar satisfacción en las experiencias cotidianas. En la vida del estoico, esta estrategia se posiciona como una herramienta de suma importancia, porque guía a la persona a disfrutar del momento presente, incluso cuando las cosas no van según lo planeado. Esta práctica contribuye a la adaptabilidad, la paz interior y la aceptación de los giros inesperados de la vida, como parte integral de la danza continua con el destino. La tercera estrategia para abordar la danza con el destino se denomina aprendizaje y crecimiento. La filosofía estoica abraza la idea de que los obstáculos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. La estrategia de aprendizaje y crecimiento propone un enfoque positivo frente a la cancelación de planes, reinterpretando esta situación como una oportunidad para aprender. En lugar de percibir la cancelación como una adversidad, se busca descubrir nuevas habilidades para lidiar con la incertidumbre y se fomenta una mentalidad abierta hacia los cambios. Es cierto que en algunas ocasiones nuestros proyectos no se llevan a cabo como teníamos previsto y pronto nos percatamos de que aquello que teníamos por seguro, ya sea un viaje, un trabajo o una nueva relación, es igual de incierto que el porvenir mismo. La estrategia de aprendizaje y crecimiento es una estrategia estoica de gran valor, ya que nos invita a ver las cancelaciones de planes y las adversidades como oportunidades para fortalecerse y cultivar una mentalidad más robusta. Regla estoica número 4. La fuerza de la hora. Si reflexionas por un momento, te percatarás de que es común que nuestra mente y nuestra vida en general se desplacen constantemente entre el pasado y el futuro, sin detenerse en el presente. Los estoicos nos legaron una valiosa lección sobre cómo vivir nuestra vida en el momento adecuado, ya que para ellos el presente era el tiempo principal. Imagina que estás disfrutando de una cena en un restaurante con amigos. De repente, recibes una notificación en tu teléfono sobre un correo electrónico de trabajo urgente que requiere tu atención. Te sientes tentado a revisarlo de inmediato, distraído por la preocupación sobre las expectativas laborales y el estrés que podría surgir si no respondes de inmediato. En este escenario,
La fuerza de la hora te invita a reconocer la importancia de estar plenamente presente en el momento presente. En lugar de permitir que la preocupación por el futuro te distraiga de tu experiencia actual con amigos, decides centrarte en la cena y en la conexión genuina con las personas que te rodean. En el enfoque de esta regla, veremos la primera estrategia estoica llamada desconexión consciente. La estrategia de desconexión consciente ilustra un acto deliberado de posponer actividades distractoras, como revisar el correo electrónico, para enfocarse en el momento presente. Al apagar las notificaciones y abstenerse de las distracciones digitales, se busca cultivar una atención plena y una conexión más profunda con el entorno inmediato. Desde la perspectiva estoica, esta estrategia representa una forma de ejercer la autodisciplina y de valorar la calidad del tiempo compartido con amigos u otras actividades significativas. En lugar de permitir que las distracciones tecnológicas dispersen la atención y diluyan la experiencia presente, se opta por una desconexión consciente que potencia la vivencia del momento actual. La desconexión consciente es una práctica estoica que promueve la plenitud de la hora, fomentando una atención enfocada y una apreciación más profunda de la vida presente. Esta estrategia refleja la búsqueda estoica de una existencia consciente y deliberada, valorando la calidad sobre la cantidad en la interacción con el mundo que nos rodea. La segunda estrategia que debes comprender en el contexto de la regla estoica 4 lleva por nombre apreciación del momento. Esta estrategia se centra en la práctica de la gratitud y el reconocimiento consciente de la belleza y la singularidad del momento presente. En lugar de dejar que la mente divague o se distraiga, se enfoca en valorar la compañía y el disfrute de una cena relajante. Esta práctica implica una inmersión activa en la conversación y un esfuerzo por cultivar una conexión más profunda con las personas que nos rodean. Desde la perspectiva estoica, la apreciación del momento representa una forma de virtud y sabiduría, ya que reconoce y celebra la riqueza de la experiencia presente. En lugar de tomar las interacciones y las situaciones cotidianas como algo trivial, se les otorga un significado y un valor genuinos mediante la práctica de la gratitud y la atención plena. Dentro del marco de la regla estoica 4, que podríamos identificar como la fuerza de la hora, se encuentra una táctica adicional que resultará de gran utilidad, llamada gestión del estrés. Esta estrategia se basa en la idea estoica de centrarse en el presente para mitigar las inquietudes y ansiedades relacionadas con el futuro. Al dirigir la atención a la hora, se reduce el impacto del estrés y se permite una perspectiva más clara y equilibrada sobre las tareas y responsabilidades pendientes. Los estoicos defendían la idea de que practicar la atención plena como una forma de gestionar el estrés es una manifestación de virtud y sabiduría. En lugar de permitir que las preocupaciones futuras generen ansiedad y distracción, se opta por mantener una atención enfocada en el momento presente. Esto facilita una respuesta más efectiva y ponderada a las demandas y desafíos, como abordar el correo electrónico después de la cena con una mente clara y equilibrada. Regla estoica 5. El arte de la autodisciplina. Imagina que te has propuesto un objetivo personal, mejorar tu salud, mediante la incorporación de una rutina de ejercicio regular. Sin embargo, al despertar temprano para tu sesión de entrenamiento matutino, te encuentras tentado a quedarte cómodamente en la cama, justificando que un día más no hará la diferencia. En este escenario, el arte de la autodisciplina te insta a reconocer el poder de tus decisiones diarias y la importancia de mantener el compromiso contigo mismo. Aunque la tentación de la comodidad es fuerte, decides actuar con autodisciplina, recordando que cada elección refuerza tu carácter y determinación. En el contexto de la regla estoica 5, designada como el arte de la autodisciplina, veremos estrategias que podemos analizar a la hora de perfeccionar su arte. Primera estrategia: compromiso consigo mismo. La estrategia de compromiso consigo mismo se manifiesta en acciones concretas que reflejan un compromiso personal, incluso cuando se enfrenta a la tentación o la comodidad de la inacción. En este caso, el acto de levantarse de la cama y vestirse para el entrenamiento es una muestra de autodisciplina y compromiso hacia uno mismo y sus objetivos. Desde la perspectiva estoica, el compromiso consigo mismo no es simplemente una cuestión de cumplir con obligaciones externas,
sino también una expresión de autenticidad, respeto y dedicación hacia el propio bienestar y desarrollo personal. La autodisciplina se considera un medio para cultivar la virtud y alcanzar la excelencia moral, emocional y física. Esta práctica refleja la enseñanza estoica de que el autodominio y la dedicación son fundamentales para alcanzar la auténtica felicidad y la realización personal. Siguiente estrategia: enfoque en el largo plazo. La estrategia de enfoque en el largo plazo resalta la importancia de mantener una perspectiva a largo plazo en las decisiones y acciones diarias. En este contexto, se reconoce que la autodisciplina y los esfuerzos actuales para mejorar la salud no solo tienen beneficios inmediatos, sino que también contribuyen al bienestar y la satisfacción en el gran esquema del porvenir. Desde la perspectiva estoica, este enfoque refleja una comprensión profunda de la naturaleza efímera de las gratificaciones instantáneas, en contraste con las recompensas duraderas que provienen de la autodisciplina y el cuidado personal. La estrategia insta a superar las tentaciones y los obstáculos momentáneos en favor de objetivos y beneficios más significativos y perdurables. La tercera estrategia para adquirir una comprensión más profunda del arte de la autodisciplina es la práctica de la celebración de pequeños logros. La estrategia de celebración de pequeños logros se centra en el reconocimiento consciente y la valoración de los logros, incluso aquellos que pueden parecer insignificantes a primera vista. Al finalizar un entrenamiento, por ejemplo, se reconoce y celebra la autodisciplina demostrada, cultivando así un sentido de logro y confianza. Desde la perspectiva estoica, esta estrategia no se trata simplemente de autoelogio o complacencia, sino de cultivar una apreciación genuina por los esfuerzos y progresos, por modestos que sean. Se reconoce que la acumulación de pequeños logros y la coherencia en la toma de decisiones alineadas con los objetivos personales son indicativos de un carácter fuerte y virtuoso. Regla estoica 6. El valor de la verdad. Imagina que estás en una reunión de trabajo donde surgen ideas contradictorias sobre cómo abordar un proyecto importante. En lugar de expresar tu opinión honesta sobre la viabilidad de una propuesta, decides mantener la calma y permanecer en silencio, temiendo posibles conflictos o críticas. En este escenario, el valor de la verdad te invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en tus interacciones y decisiones. Aunque la verdad puede ser incómoda o desafiante, su valor radica en su capacidad para fomentar la claridad, la confianza y la autenticidad en tus relaciones y acciones. En este contexto, utilizaremos el valor de la verdad como una herramienta para evitar reprimir nuestras intervenciones honestas y para evitar que el discurso o las opiniones de nuestros semejantes nos gobierne. Primera estrategia: integridad personal. La estrategia de integridad personal se centra en la importancia de actuar con honestidad y autenticidad en todas las situaciones, incluso cuando puede ser más fácil o conveniente mantenerse en silencio o adaptarse a las opiniones de los demás. En este caso, se elige compartir una perspectiva honesta en una reunión, reconociendo que la integridad es esencial tanto para construir relaciones significativas como para tomar decisiones informadas y éticas. Desde la perspectiva estoica, la integridad personal se considera una manifestación de virtud y sabiduría. Los estoicos abogaban por la coherencia entre las creencias, palabras y acciones. Elegir actuar con integridad no solo robustece el carácter individual, sino que también fomenta un entorno de confianza y respeto mutuo. La integridad personal es una estrategia estoica que enfatiza la importancia de la honestidad y la autenticidad como componentes esenciales para vivir una vida virtuosa y significativa, ya que, si no mantenemos sinceridad con los demás, nos será difícil hacerlo con nosotros mismos. Por tanto, esta lección cobra especial relevancia. Dentro del marco de la regla estoica 6, la siguiente estrategia que examinaremos se conoce como apertura al diálogo. Para los estoicos, la verdad, la virtud y el entendimiento eran los medios esenciales para llevar una vida coherente y en armonía con la naturaleza. La estrategia de apertura al diálogo resalta la importancia de estar dispuesto a participar en discusiones y debates, incluso cuando se sabe que la verdad
puede generar tensiones o desafíos. En lugar de evitar el conflicto o la controversia, se valora el diálogo como una oportunidad para el crecimiento personal y el entendimiento mutuo. Desde la perspectiva estoica, esta estrategia refleja una actitud de apertura, humildad y respeto hacia los demás. Al abogar por un diálogo constructivo basado en hechos y honestidad, se busca la verdad y se promueve una comunicación más auténtica y significativa, ya que la práctica del diálogo constructivo y la búsqueda sincera de la verdad son fundamentales para el crecimiento personal, el entendimiento recíproco y la construcción de una sociedad más justa y armoniosa. En el marco de la regla estoica 6, la tercera estrategia estoica que abordaremos es la estrategia de responsabilidad y consecuencias. En esta estrategia, los estoicos enfatizaban la importancia de asumir la responsabilidad de las propias palabras y acciones, especialmente cuando se trata de la búsqueda y expresión de la verdad, reconociendo que la verdad por sí misma no es simplemente una cuestión de hechos objetivos, sino también de integridad personal y principios éticos. La estrategia de responsabilidad y consecuencias refleja una profunda comprensión del nexo entre la verdad, la responsabilidad y el carácter moral. Al asumir la responsabilidad de ser honesto y transparente en palabras y acciones, se acepta también la responsabilidad de enfrentar las posibles consecuencias, ya que éstas son un reflejo del carácter y los principios personales. Esta práctica refleja la enseñanza estoica de que la verdad y la responsabilidad son inseparables y fundamentales para alcanzar la excelencia moral y el auténtico bienestar. Regla estoica 7. El camino de la gratitud. Imagina que tienes un día particularmente agitado, lleno de reuniones, tareas pendientes y responsabilidades. Al final del día, te sientes agotado y te concentras en las tensiones y desafíos que enfrentaste, olvidando las pequeñas alegrías y momentos de bondad que también ocurrieron. En este escenario, el camino de la gratitud te invita a cambiar tu enfoque y reconocer las bendiciones ocultas en medio de las adversidades. Aunque el día estuvo lleno de desafíos, también hubo momentos de aprendizaje, conexión y crecimiento que merecen ser reconocidos y celebrados. La primera estrategia estoica que abordaremos en el contexto de la regla estoica 7, el camino de la gratitud, es la estrategia de apreciación de lo cotidiano. La filosofía estoica resalta por su énfasis en la virtud, la sabiduría y una valoración consciente de la existencia en todos sus matices. En la apreciación de lo cotidiano, encontramos una enseñanza invaluable que nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer y valorar los pequeños instantes de felicidad, amabilidad y apoyo que encontramos en nuestra rutina diaria. En lugar de buscar la gratitud exclusivamente en eventos excepcionales o grandes logros, se resalta la importancia de encontrar valor y significado en las pequeñas cosas cotidianas de la vida. Los estoicos creían que esta estrategia evidenciaba el desarrollo de una profunda comprensión de la naturaleza efímera de la existencia y la importancia de vivir con atención plena y gratitud. Al valorar los pequeños gestos y momentos, se cultiva una apreciación más rica y significativa de la vida, fomentando así la virtud y el contentamiento. La siguiente estrategia estoica para dominar el camino de la gratitud es la transformación de la perspectiva. Esta estrategia nos enseña que la importancia de la gratitud radica en la capacidad para cambiar y enriquecer nuestra forma de ver el mundo. En lugar de quedarse atrapado en estados emocionales de fatiga o negatividad, se promueve una actitud de apreciación y reconocimiento hacia la vida y sus circunstancias. Desde la perspectiva estoica, esta estrategia refleja la idea de que nuestras percepciones y respuestas emocionales están influenciadas por nuestras creencias y elecciones conscientes. Al optar por practicar la gratitud, se elige activamente enfocar la atención en aspectos positivos y significativos de la vida, lo que a su vez contribuye a un sentido elevado de bienestar y claridad. A continuación, exploraremos la última estrategia que nos brindará una comprensión más profunda del camino de la gratitud. Y no existe una manera más idónea de poner a prueba lo mencionado que expresar mi agradecimiento personal hacia ti por haber llegado hasta este punto del vídeo y por haber resistido el paso del tiempo juntos. Deja un comentario en la caja de comentarios con la frase
domina tu destino. Y entenderé, al igual que los demás, que estás comprometido a superarte a ti mismo, cueste lo que cueste, y estaré ahí para ti. Será tu voto de resiliencia y tu mejor principio de año. Sigamos adelante. Reflexión positiva. La estrategia de reflexión positiva resalta la importancia de cultivar una perspectiva positiva basada en el agradecimiento, incluso en medio de las dificultades y desafíos diarios. Se enfatiza la práctica de dedicar un momento para reflexionar sobre los aspectos positivos del día y dominar la apreciación de las lecciones aprendidas, las conexiones humanas y los logros, independientemente de su magnitud o importancia aparente. La idea principal de esta estrategia es conseguir una profunda comprensión de la naturaleza transitoria y efímera de la vida, así como la importancia de encontrar valor y significado en todas las experiencias. Al practicar la reflexión positiva, se promueve una actitud de gratitud, resiliencia y crecimiento personal, que te ayudará a desarrollar una resiliencia pura e inflexible, incluso ante las circunstancias más desafiantes. Estoico, gracias por llegar hasta aquí. Sé que el camino puede ser difícil, pero cada lección que aprendemos nos fortalece y nos acerca más a nuestra mejor versión. Sigue adelante con firmeza y construyendo tu camino hacia una vida más plena y consciente. Si este video te ha gustado, recuerda que dejar un pulgar arriba y suscribirte es el mejor regalo que puedes hacerle a un creador de contenido. Y recuerda, domina tu destino, afila tu mente